Los enemigos de Pablo Neruda. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acerbo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Buenas tardes, esto es Tal Cual, un programa de actualidad y de carácter social. Hoy, 10 de abril, hablaremos sobre la República, ya que el próximo martes, día 14, se cumplirá el 84 aniversario de la Segunda República. Esta se instauró tras unas elecciones municipales, convocadas después de la dimisión de Primo de Rivera. La victoria de los republicanos en las grandes ciudades propició la renuncia de Alfonso XIII al trono, dando lugar al periodo más progresista de la historia de España, 1931. En el artículo número 1 de su Constitución se definía como una república democrática de trabajadores de toda clase. Aprobó el matrimonio civil y el divorcio, concedió a las mujeres el derecho a voto, hizo una estricta división de poderes. Gobernaron varios partidos de distintas ideologías, elegidos de forma democrática, hasta la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936. Esta decisión del pueblo supuso el descontento de parte de los militares, de los monárquicos y de los fascistas, que tras conspiraciones, un fallido golpe de Estado y una guerra civil tomaron el poder en 1939, estableciendo un gobierno de carácter fascista, la dictadura de Francisco Franco. En el presente, muchas piden la justicia por los republicanos e insisten en que aquellas personas que atentaron contra la democracia deberían ser juzgadas, ya que nunca lo fueron. También piden el derecho a elegir a su jefe o jefa de Estado y reformar la Constitución vigente, que apenas se cumple a medias. Por eso hemos salido a la calle, para preguntarle a la gente qué opina sobre este tema. A 4 días de que se cumpla el 84 aniversario de la proclamación de la República, hemos buscado a gente de a pie para conocer su opinión acerca de esta etapa de nuestra historia. Hablamos con Manuel Ledesma, un estudiante de segundo de bachillerato. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, ¿qué valoración hace usted de los 5 años que duró la Segunda República? Me imagino que lo habrá estudiado. ¿Qué valoración nos puede hacer? Pues sí, los he estudiado y desde mi punto de vista, yo creo que los 5 años que duró la República se basó básicamente en una serie de reformas bastante revolucionarias y anticipadas a su tiempo. Ajá. ¿Se considera usted demócrata y respeta la decisión que toma la ciudadanía en las urnas? Pues sí, me considero demócrata, ya que veo en las urnas la decisión que toma el pueblo sobre cómo quiere que funcione su país y las medidas que se tomen para el buen funcionamiento de este. Entonces, en ese caso, ¿hubiera defendido usted la República en su momento? Claro, sin ninguna duda, ya que, como dije antes, pienso que la República tomó bastantes reformas y bastante buenas, como fue, por ejemplo, el voto de la mujer. Además, muchos opinan, y usted también lo ha dicho, que las reformas que llevó a cabo la República o incluso la Constitución vigente durante la República era más avanzada incluso que lo que conocemos hoy en día en nuestro país. ¿Cree que nuestra sociedad sería hoy más moderna y desarrollada si no se hubiera desbancado al gobierno legítimo de la República? Creo que sí, ya que nada más que por el hecho de habernos quitado de 40 años de dictadura, esto nos habría abierto las puertas del mundo y sobre todo de Europa, y probablemente hoy día tendríamos otra mentalidad, otro tipo de mentalidad, y actuaríamos totalmente distinto a como actuamos hoy día en ciertos aspectos.
¿Y considera que buscar a antepasados, víctimas en las cunetas o tratar de localizar cadáveres de personajes importantes de la época fusilados por el franquismo es reabrir heridas? Yo no pienso que sean reabrir heridas, sino buscar tus antepasados, buscar tus familiares y enterrarlos en un sitio donde tú puedas verlo y visitarlo todos los domingos, todos los días que quieras. Es un poco de humanidad. Ajá. Y ya que menciona la dictadura, en los últimos años hemos vivido episodios en los que la justicia internacional, bien sea la Interpol o Argentina, ha reclamado a torturadores franquistas por crímenes contra republicanos. ¿Qué le parece que España haya protegido a crímenes del franquismo? Me parece fatal, ya que España, haciendo esto, está protegiendo a criminales, está protegiendo a personas las cuales tienen que pagar sus actos y las cuales deben de ser condenadas por crímenes de guerra y por todo lo que han hecho. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Estamos aquí con José Luis Lobato. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, ¿podría decirnos usted si se considera demócrata y respeta la decisión que toma la ciudadanía en las urnas? Pues yo me considero demócrata, creo que es como se dice, el menos malo de los sistemas. La pena es que no se ahonde más en él y que no votamos realmente con una formación ni con un conocimiento de lo que se vota. Pero en principio creo que es el mejor sistema. ¿Y en ese caso hubiese defendido usted a la República? Hombre, en principio la defiendo y pienso que debería de haber una consulta, teniendo en cuenta que este sistema fue impuesto prácticamente en el final de la dictadura, del franquismo, ¿no? Entonces yo abogo porque fuese elegido. ¿Sabía usted que en Ronda hay una gran fosa común de víctimas republicanas y que el año pasado se les conmemoró con una placa? Sí, algo así por encima. La verdad es que no estoy muy al tanto, pero me parece algo muy justo. ¿Y cree que la memoria histórica le da la suficiente importancia a esta etapa de nuestra historia? No creo que se le esté dando la importancia y sobre todo porque no es algo consensuado. No, tristemente, una parte de la sociedad que se le considera como vencedor de aquellos tiempos no está muy de acuerdo por hacer ese acto de memoria y de homenaje, ¿no? a todos los lados. ¿Y considera que buscar antepasados en las cunetas o tratar de localizar los cadáveres de personajes populares de la época, considera que esto es reabrir heridas? Yo lo abreviaría bastante fácil. Yo me pondría, a quien dude de que eso reabrirá heridas y demás, lo pondría en el lugar de que fuese algún familiar suyo el que esté ahí. Y le preguntaría si entiende justo y si él no haría lo mismo. Me parece algo totalmente justo y lógico. Hoy en día la inmensa mayoría de los países que consideramos avanzados son republicanos. ¿Cree usted que esto tiene algo que ver que el modelo de Estado tiene que ver con el desarrollo del país? Bueno, no creo que tenga que influir tanto, partiendo de que sea elegido. Yo creo que la carencia aquí principalmente en España es eso, que no hemos tenido opción, no nos han dado la opción de que decidamos. Luego, lógicamente, va a ir en función de la ciudadanía y de los políticos que elijamos, y que yo creo que lo de menos es el envase y lo importante es el contenido. Y muchos opinan que la reforma educativa o la constitución incluso de la República era más avanzada que la que tenemos hoy en día. ¿Cree usted que si no se hubiera destituido el gobierno en el 36, hoy tendríamos un país más avanzado? Claro, eso es difícil de saber, eso son conjeturas y suposiciones, no sabemos el devenir, por algo estamos como estamos. ¿Qué le parece que en España nunca se haya juzgado los crímenes fascistas, cuando en otros países que han sufrido el fascismo se hizo de forma intransigente? Pues me parece totalmente una injusticia, no solamente el que no se haya juzgado, sino que incluso todavía se alardea y hay restos de esa etapa tan oscura y tan triste, ¿no? Muy bien, pues esto es todo, muchas gracias. A vosotros, a ti. Ahora estamos con Pablo Herrera. ¿Cree usted que en un país que se autodenomina democrático y que se enorgullece de ello, repitiéndolo hasta la saciedad, ¿no cree que es básico que el pueblo pueda decidir el modelo de Estado que quiere?
Efectivamente, hay muchas veces que quizás nos sobran palabras y nos faltan más pues esos gestos. Como bien decís, pues muchas veces nos jactamos o nos recreamos en decir que somos demócratas, que nuestro país es un país demócrata en el que podemos elegir. Pero bueno, también pues en este caso de la pregunta de poder elegir nuestro modelo de Estado, que duda cabe, ¿no? Que los ciudadanos pues debemos ser quienes elijamos ese modelo. Pero también yo como demócrata pues profeso una profunda y un total respeto a nuestra Constitución, que creo que es precisamente lo que ha garantizado, o la carta que nos permite precisamente disfrutar de esta democracia. Por tanto, yo sí creo que esos cambios tienen que ser cambios muy pensados, muy meditados y, por supuesto, pues respetando las distintas opiniones que en este sentido puede haber. Yo personalmente, en cuanto a democracia o república, pues bueno, pues a mí me gusta el sistema monárquico, entre otras cosas movido quizá por la situación actual en la que nos encontramos, que observamos en muchas ocasiones, quizá en demasiadas ocasiones, que precisamente los cargos electos que son elegidos por el pueblo pues no están a la altura de las circunstancias. Quizá la monarquía tampoco lo ha estado en muchas ocasiones, pero en cualquier caso a mí sí me provoca bastante miedo pensar que un jefe de Estado también puede ser elegido por el pueblo y en este caso pues observar pues tantos desastres como estamos observando en nuestros cargos representantes políticos. Monarquía o república, sin duda pues el tema está servido, ¿no? Podemos hablar de esto pues largo y tendido. Posiciones pues múltiples también. Habrá gente partidaria de una cosa, partidaria de otra. En mi caso, a mí no me disgusta la monarquía, si bien entiendo que es una monarquía que debe adaptarse a la situación y a la realidad que vivimos en la actualidad, que es una monarquía que yo creo que ha hecho mucho bien a nuestro país, pero también pues eso, una monarquía pues que debe adaptarse a la realidad que ahora mismo tenemos y no convertirse en una institución anacrónica y que no responda pues a las necesidades de lo que representa de su país. En cualquier caso, elegir, pues sí, quizá pues sería una buena opción, pero también es cierto que debe hacerse desde un punto de vista de respeto total y absoluto a esa Constitución que tenemos, que ahora mismo pues fija ese sistema monárquico como sistema, ¿no? Valga la redundancia pues para representar como jefe de Estado a nuestro país, y por tanto pues desde esa base yo creo que debería abrirse un proceso pues de diálogo en el que quizá mucho nos sorprendiéramos, porque no lo sé hasta qué punto pues los españoles renegamos de la corona o no, pero en cualquier caso cuando se haga sí debería hacerse con todas las garantías, con una participación amplia, con un respeto a nuestras normas básicas como es la Constitución, y en cualquier caso pues a mí no me parecería mal que hubiese un proceso de diálogo, un proceso abierto en el que pudiera participar el pueblo como soberano que es, y bueno, se decidiera sobre esta cuestión que sin duda pues es trascendental. Pero sí a mí me da la sensación de que el hecho de hoy, en nuestra actualidad, que nuestro jefe de Estado pues sea elegido o sea pues una cuestión dinástica, creo que por desgracia no es el problema principal que vivimos, ¿no? Y tampoco creo que la solución pase por modificar ese régimen de jefe de Estado de nuestro país, sino precisamente los problemas están muchas veces en esos partidos que se dicen democráticos, en esos partidos que precisamente nosotros sí podemos escoger, y yo sí pues situaría como una prioridad el pensar en cómo se puede pues controlar, mejorar ese sistema democrático, primero de partidos políticos y después, pues, ¿por qué no?, abrir ese proceso de diálogo y de votación, en su caso, para saber realmente los españoles pues qué sistema quieren seguir, si el de una república o, como nos encontramos ahora mismo, el de la monarquía. Ajá. ¿Se considera usted demócrata y respeta la decisión que toma la ciudadanía en las urnas? Pues sí, me considero demócrata, entre otras cosas porque creo que es el mejor sistema pues político y social, y que es la forma precisamente pues de dar la voz a quien debe pues decidir sobre el futuro de su país, en este caso en nuestro España. Yo pues confío plenamente en la democracia, y ello no significa que no vea que nuestra democracia pues necesita de muchos cambios y de reformas importantes, y en cualquier caso pues eso pasa también por el convencimiento de todos, porque seamos críticos con nuestro propio sistema demócrata, porque analicemos y estudiemos cuáles son las lagunas que tiene el sistema, y sobre todo pues por esa voz del pueblo precisamente que debe primar la democracia y que debe pues reclamar
que precisamente pues la voz o el poder de decisión pues esté en quienes se supone que son soberanos en nuestro Estado, que es el pueblo, y no pues en manos de otros factores políticos o sociales. Entonces, pues yo creo que un sistema democrático es precisamente el pilar fundamental para garantizar nuestras libertades y nuestros derechos más fundamentales, y por tanto yo sí me considero un convencido demócrata y confío en este sistema como sistema político para nuestro país. Y ya por último, ¿qué le parece que en España nunca se hayan juzgado los crímenes franquistas como en otros estados que han sufrido el fascismo? ¿Y qué le parece que España haya protegido a los criminales franquistas acusados por la justicia internacional? Pues como digo, el tema de los crímenes franquistas pues es un episodio negro de nuestro país, un episodio que yo creo que en el fondo todos condenamos y que de los que nadie se siente orgulloso. Y por tanto, pues desde ese punto de vista debemos pues pensar en que esas familias, como decía antes, necesitan y tienen derecho a una respuesta. Por mi vinculación al mundo judicial, pues sé que muchas veces las respuestas, ni mucho menos, pues pasan por sentencias condenatorias, porque al final pues llegan tarde y no tienen ninguna repercusión respecto precisamente a los familiares o las víctimas. Entonces, pues quizás ese reconocimiento que deberían tener las víctimas, bajo mi punto de vista, es más social, es decir, es más esa conciencia, esa educación en la historia que debemos tener, como decía, para no volver a incurrir en los mismos errores. Entonces, los crímenes franquistas, pues evidentemente son como cualquier crimen, sea en el sistema que sea, pues totalmente deleznable y en cualquier caso condenable. Que debemos entrar en un procedimiento judicial en que el Estado debe hacer más, pues volvemos a lo mismo, es una discusión. Yo creo que no es la solución, porque al final, pues evidentemente las víctimas y sus familiares, yo creo que no buscan en sí una sentencia pues que le corrobore lo evidente, ¿no? Y es que fueron pues asesinados injustamente, y lo que sí creo que deberíamos concienciarnos todos, que se debería así también volcar las instituciones, los gobiernos, es en dejar claro, ¿no?, que lo que pasó tiene que condenarse socialmente, y que lo que hay que trabajar es que esos episodios nunca vuelvan a ocurrir, que siempre habrá discrepancias pues políticas, siempre habrá discusiones, pero que en cualquier caso eso no puede ser óbice para estos enfrentamientos o esas masacres en crímenes que hemos vivido por desgracia, y que por desgracia pues en muchos países seguimos viviendo, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental que prima sobre cualquier pensamiento, cualquier ideología, y ese es el derecho a la vida. Ninguno somos quien ni para juzgar la vida de nadie, y por supuesto mucho menos para quitarle la vida a nadie. A mi parecer, estas entrevistas, que han sido bastante completas, reflejan a la perfección la opinión general de una sociedad que ve con mejores ojos el régimen republicano impuesto democráticamente que el régimen dictatorial impuesto tras un golpe militar. Una parte de la sociedad opina que los crímenes franquistas debieron ser juzgados tras la transición, al igual que ocurrió en los diferentes países que sufrieron el fascismo en Europa. Pero también hay quien teme un cambio en el modelo de Estado, ya que desconfía por completo de la clase política. Por suerte, nuestra historia se sigue escribiendo y aún nos quedan muchos cambios por vivir. Tras este resultado, decidimos entrevistar a dos militantes del PCE, ya que su partido fue el último que bajó los brazos en la guerra civil. Estamos aquí con Antonio Marín y Pepe Castro, ambos dirigentes a nivel comarcal del PCE. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Militabais en el PCE o alguna organización durante el franquismo? Yo sí, fui militante del PCE con 17 años. Tuve una trayectoria política bastante adecuada a mis conocimientos políticos, y tuve buenos maestros del marxismo. Yo en el final de la dictadura, porque yo era más joven que el camarada Antonio, milité en CNT, y bueno, y el final de lo que era el franquismo, pues lo hice tanto en CNT como trabajando con el Partido Comunista, Bandera Roja y otras organizaciones, sobre todo comunistas, que estábamos en la lucha contra el sistema, la dictadura. ¿Y cómo fue esa militancia para vosotros?
De mi parte puede ser una militancia para mí muy agradable porque teníamos una fortísima organización, las Juventudes Comunistas, en aquel momento, y la verdad es que se llegó a tener una compenetración en este país a gran altura. Y eso fortaleció mucho las ideas del marxismo y cómo pensábamos en una sociedad diferente. Bueno, la militancia mía en particular fue muy pobre, porque aquí CNT casi no tenía estructura. Yo recuerdo que llegué a ser secretario de CNT local, pero prácticamente no había militancia y los que habían eran casi todos muy mayores. Yo era bastante joven y entonces pues había un componente de aventura, ¿no?, en lo que era la lucha contra el régimen, que eso siempre atrae a la juventud. ¿Y qué opináis sobre la legalización del PC? Desde mi punto de vista fue una legalización precipitada, no en el momento adecuado para terminar con una trayectoria de 40 años de una dictadura que fue la masacre de este país, y a partir de esas cosas ocurre una cosa: las Juventudes Comunistas en aquel momento, en las grandes asambleas, las Juventudes Comunistas y algunos más de la cúpula, no estábamos de acuerdo en la legalización del partido en ese momento. Esperábamos de que se hiciera un análisis real de la situación de España y ponerle a la sociedad por delante, bueno, sí monarquía o sí la república. La legalización del Partido Comunista fue un paso adelante indiscutiblemente con respecto a lo anterior. Incluso esta democracia también es un paso adelante con respecto a lo anterior, pero la metieron con calzador, ¿no? Yo recuerdo, hace poco he visto un programa de La Clave, que era un magnífico programa que había en los años 70 y tantos sobre diálogo, y en aquel debate de La Clave el señor García Trevijano se quejaba de que el Partido Comunista no había presionado suficientemente para que la transición hubiera sido de otra manera, ¿no? Viendo la represión que existe a día de hoy, podemos ver tuiteros detenidos, músicos represaliados, poetas. ¿Os recuerda esto a la represión del régimen franquista que sufría España por aquellos entonces? Sí, totalmente se parece en todo, porque creo que el régimen franquista sigue estando viviendo actualmente en el día. Para mí me suena todo eso cuando veíamos los músicos, veíamos una serie de gente que era maravillosa y que sin embargo estaba en las cárceles o maltratado por las calles. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que esta situación, sigo insistiendo, que fue una mala transición y un partido muy potente entregó ciertas partes que a mí no me gustaron. Se están produciendo pasos atrás en lo que son las libertades. El último exponente es la ley Mordaza, porque no hay otra manera de llamarla, que lo que trata es de coaccionar, de acojonar, con perdón por la expresión, al personal para que temamos manifestarnos y ejercer nuestros derechos de manifestación y de expresión con la tranquilidad que se debe de ejercer en un régimen democrático que se precie. Entonces, sí, nos va recordando lo que se está produciendo ahora a lo que se producía en el régimen de Franco. Es diferente. En aquella época también te arriesgabas a que te fusilaran. Yo recuerdo que si me llegan a coger, pues me hubieran fusilado por una acción determinada que cometí, que por supuesto no implicó violencia contra nadie, ¿no? Pero ese tipo de faltas en aquella época se castigaban de esa manera. Entonces vamos hacia una involución no solamente en la cuestión de las libertades, sino en el aspecto más primitivo, más primario, que son las necesidades vitales básicas que toda persona, por el hecho de nacer en el planeta Tierra, debe tener. Y ya que estamos próximos a la República, me voy a extender. La República surgió el Frente Popular. Y el Frente Popular unificó a todas las izquierdas. En aquella época fue eso, el Frente Popular, no solamente aquí en España, también en Francia existía eso, y ahora vivimos un momento similar, bastante diferencia, ¿no? La historia siempre no se repite, rima, como decía Dickens, ¿no? Dickens, que escribió Tom Sawyer. Y entonces ahora estamos aquí pasando por un momento en que queremos unidad. Igual que en aquella época en la República se notó
Ahora estamos viendo como en toda Europa, Chiriza, Acción y Unidad, aquí están habiendo movimientos que nos llamamos todos las unidades y que en algún momento, espero que más pronto que tarde, pues seamos capaces de hacer lo que se consiguió en aquella época con el nombre de Frente Popular en la República, y aquí sería con una unidad popular o ciudadana, o como le queramos llamar, pero seguramente que vamos a tener que desembocar en eso, porque es la única manera de volver a retomar el camino que se ha venido perdiendo de pérdida de libertades, de derechos laborales y de situación vital, ¿no? ¿Creéis que sumar las fosas comunes es reabrir viejas heridas, como se afirma en los más medios? Desde mi punto de vista, creo que sería una aclaratoria para esta sociedad nuestra que hace falta, porque cuando se olvida una historia que ha ocurrido, terminamos muriéndonos, incluidos nosotros mismos, sin ver conocido lo que sucedió y el por qué sucede esa guerra civil, donde mueren 1,5 millones mínimo de personas en una lucha fraternal que solo y exclusivamente esclaviza durante 40 años a esta sociedad. Un asalto del ejército que es ayudado por 4 de cada pueblo para llegar a la masacre que se hace. Yo siempre digo una cosa, yo digo que los ejércitos a los cuarteles, que no se muevan de sus cuarteles, que han comido toda la vida y siguen comiendo de esa población. Yo creo que no. Las heridas del franquismo yo creo que se han superado. Ahora lo que no puede, lo que es absurdo es que somos el segundo país con más desaparecidos después de Camboya, ¿no? Con las tragedias aquellas del Pol Pot, mal llamados comunistas. Exacto. O procomunistas, ¿no? O que en nombre del comunismo cometieron grandes atrocidades, ¿no? Bueno, pues después de Camboya, España es el segundo país con más fosas de desaparecidos, y eso, pues la verdad es que es lamentable, es una situación que es anómala, que no se da en ningún lado, ¿no? Y habría que reconocer más, ¿no?, la cuestión de esa deuda, ¿no?, que tenemos con la memoria histórica. Aquí no se está reconociendo, pero eso para mí no es reabrir heridas, para mí eso es deshacer una situación anómala y que vuelva a la normalidad y que ese episodio ya se acabe. Y cuando conmemoramos la República, pues no estamos reabriendo heridas, estamos simplemente reivindicando una mirada hacia el más adelante, ¿no? Monarquía suena a feudalismo, y lo queramos revestir como lo queramos revestir, suena a privilegios, que los hay, la Constitución le da privilegios al rey, y eso pues son cosas del pasado, ¿no? Nosotros con el 14 de abril, fiesta en que se conmemora el inicio de la Segunda República Española, pues nosotros lo que queremos es, por supuesto, rendir un homenaje a las personas que fueron represaliadas y asesinadas y mirar hacia adelante. Para nosotros es una fiesta de mirar hacia adelante. El progreso de la vida social de un país pasa por llegar al menos a una república, aunque sea una república burguesa, ¿no? Pero pasa por ahí. Y entonces, para nosotros, eso no es reabrir heridas, es al contrario, es mirar hacia adelante con optimismo y con alegría, y eso no es triste ni implica venganzas de ningún tipo. O sea, de reabrir heridas nada, de mirar hacia adelante con optimismo y nada más. ¿Y qué opináis vosotros que los muertos del bando de los sublevados sí se han exhumado para llevarlos al Valle de los Caídos, mientras los del bando republicano siguen siendo un tabú? Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir ciertas cosas que se pueden hacer. Vamos a ver, la historia, en este caso, la escribe el vencedor. ¿Qué tipo de historia iba a crear? Hasta los muertos, los fusilados por Franco, siempre han tenido un monumento donde quiera que ha ocurrido, y llevado, como tú has dicho, a ese valle dichoso de los caídos, que no son caídos por nadie, sino caídos por un fascismo, un nacionalcatolicismo.
pero comenzando ahí hay muchísimos republicanos que fueron de las cárceles allí a morir muertos de hambre, muertos de palos que le daban hasta de su muerte. Están allí enterrados. Eso es la vergüenza de este país. No estar reconociendo unas cosas y otras sí. Por eso he dicho antes que la historia la ha escrito el vencedor y no los vencidos. Entre ellos a llegar a la memoria histórica hecha por el PSOE y hecha por los auténticos fascistas, donde se azorpa toda una ley en la cual el Partido Comunista dijo no a esta ley. Nos parece algo que es un agravio comparativo. Porque realmente entre ese valle dichoso, escucha, y la masacre de los republicanos y comunistas, hay un agravio comparativo general. Y eso lo tenemos que reconocer y reivindicarlo por encima de todo. Bueno, pues lo del Valle de los Caídos, ¿qué quieres que te diga? Vivimos en un país en que todo el mundo tenemos ancestros de uno y otro bando. Un bando quiso hacerle un monumento allí a todos en principio, aunque mayoritariamente son de los del bando vencedor. Eso es un anacronismo. Lo que es una barbaridad es lo de las fosas aquí, que vivimos en un país que te vas al campo por ahí, te puedes encontrar con un sitio en el que hay cadáveres de 40 o 50 personas enterradas sin saber por qué y que siguen ahí, ¿no? ¿Cómo se soluciona esa barbaridad? Que eso sí que es una barbaridad, la cantidad de personas que están por ahí enterradas, en fosas comunes, soterradas más que enterradas, ¿no? Y de manera indigna, ¿no? Porque ahí entre los enterrados ahí en esas fosas comunes había, sí, republicanos, pero también había republicanos, la mayoría de esos republicanos eran religiosos, cristianos, y no tienen una cristiana sepultura, ¿no? Como los cristianos creen que deben de enterrarse a sus muertos, ¿no? Entonces, eso sí es una barbaridad que no tiene equiparación con lo del Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dará la solución a esto de las fosas que tenemos aquí en este país? Pues necesita una solución. Claro, es difícil identificar los cadáveres después de tantos años, que si ADN, que no sé cuánto. Alguna solución habría que darle. A lo mejor la solución no es la que se ha hecho en otro lado, que se han exhumado los cadáveres y se han metido en unas cajas ahí y no se sabe ni quiénes son, ni nada. La solución es difícil, pero algo dignificante hay que hacer, ¿no? ¿Y qué opináis sobre el actual himno y bandera que ahora mismo rige en España? Desde mi punto de vista, vuelvo a decir la misma palabra, tanto una cosa como otra viene de la transición, donde incluso el Partido Comunista, que me duele decirlo, acepta a esa bandera, que es una bandera ensangrentada, y ese himno que se le pasaba a los fusilados antes de fusilarlos, ¿me entiendes?, para escucharle bien cerca. Es decir, aturdirlo de la forma que se lo tocaban. Bueno, pues yo sobre la bandera, mi padre era militar. Y yo recuerdo que una vez en Ceuta, estando destinado en Ceuta, él era capitán entonces de la Legión, pues me llevó al museo de la Legión, que está allí en Ceuta, y fue donde vi yo por primera vez la bandera republicana. Y él me explicó lo que significaba la bandera republicana y me lo explicó de una manera muy razonable. Él también había sido parte de la Juventud Republicana de Ronda y me explicó la bandera con una claridad palmaria, ¿no? La bandera española tiene el rojo y el amarillo, que eran los colores de la bandera catalana del Reino de Aragón, que lo trajo aquí Carlos III, que era un Borbón, virrey de Nápoles, que entonces pertenecía a la corona de Aragón, y cuando se propone como rey de España, pues adopta la bandera catalana, es decir, rojo y amarillo, los colores del Reino de Aragón, como bandera del Reino de las Españas, porque España nunca ha sido una. El título de rey era Hispanearum et Indian Rex, ¿no? Rey de las Españas. Y entonces el color púrpura, o más que púrpura, carmesí,
aunque no, el púrpura es más bonito, era el que representaba a la otra gran pata de los reinos de España, que era Castilla, ¿no? Entonces, el color púrpura es un color que está fundamentado en la historia, ¿no? Si habéis visto los equipos de primera división, el Valladolid, el Madrid, siempre han tenido un color morado o púrpura, no sé si lo habéis observado. ¿Por qué? Porque era el color del pendón de Castilla, más bien carmesí que morado, pero bueno, eso tendría sus matizaciones. Entonces, con respecto a la bandera tricolor, es la bandera lógica de España. Y respecto al himno, horrible, es música, creo que la compuso un alemán, es una marcha granadera de origen alemán y que le gustaba a los monarcas de turno, pero nunca llegó a ser himno nacional, nada más que con Franco, que se llama Marcha de los Granaderos, incluso el paso es el paso de los granaderos, ¿no? ¿Creéis que habría que hacer un referéndum del modelo de Estado que ahora mismo tenemos? Desde mi punto de vista, creo que es necesario. Actualmente lo que tenemos no es comparable a nada humano, porque se pierde dentro de la humanidad. Si viéramos las cosas desde un plano humano, seguramente todos los humanos tendríamos un cambio de sentido en la cabeza. Cambiaríamos a un estado porque el estado lo formamos todos, ¿no? Pero con una participación general. Pero para eso vuelvo otra vez a decir que sin más por delante no aparecería un estado social de esa categoría. Bueno, pues normalmente la historia de los referéndums es que el que convoca un referéndum es para ganarlo. No sé si Franco convocó un referéndum y lo ganó. Pues la ley no me acuerdo, de confirmación del sistema, ¿no? El referéndum aquel por el cual, la ley de sucesión, creo que se llamó, a partir de la cual pues se nos encasquetó la monarquía. Luego había un referéndum, la OTAN, la Constitución. Entonces los referéndums se convocan de manera que quien lo convoca cuenta con toda la manipulación informativa y esto para prácticamente darle a entender al votante que lo que tiene que hacer es lo que se dice, ¿no? O sea, que si aquí hubiera una mayoría aplastante republicana, ganaría la república, pero como ahora mismo no, eso, pues no. ¿Podemos comparar el régimen franquista con el de Hitler? Son hermanos, yo no diría primos porque son hermanos total y rotundamente. De hecho, la división azul, es decir, a 50 y tantas divisiones de ellos, cuando le hizo falta, a él se las pide a Franco, Franco se las manda de inmediato. Parece que era el padre que manda a un hijo cuando el niño tiene 7 años, y entonces el enano fue y le mandó lo que quiso. Por lo tanto, los mandó a un matadero donde sabías que iban a volver 4 o 6, no iban a volver más de los 100 y pico. Bueno, claro que hay muchos puntos en común en lo que es el régimen de Franco y el régimen de Hitler, ¿no? De hecho, bueno, para empezar, no sé yo hasta qué punto Franco habría ganado la guerra si no llegase por la superioridad aérea que desequilibraba lo que es todas las batallas, ¿no? Y desequilibraba la guerra, ¿no? La Legión Cóndor y los materiales de Italia y eso, pues inclinaron a favor las armas fascistas contra las republicanas. Hay muchas coincidencias. Franco tiene mucho que agradecerle a los países fascistas, pero también hay diferencias. Aquí en España siempre ha habido un racismo ideológico. Aquí, por ejemplo, al hereje no se le perseguía, o bueno, no se perseguía al judío por el hecho de ser de raza judía, sino por tener religión judía, ¿no? Aquí ha habido más racismo ideológico, no ha sido un racismo racial, con la redundancia incluida. Pero sí, claro que había unos grandes parecidos entre aquello y esto, ¿no? Luego había aquí
una parte del régimen que tenían una moral humanista, había una pata, digamos, falangista, ¿no? Que era humanista y que, en fin, no veía bien ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí hay mucha coincidencia con el régimen fascista, sobre todo en lo concerniente a la lucha contra el gran peligro contra el sistema, que son las ideas comunistas y las ideas marxistas, las ideas de izquierda, ¿no? Tanto uno como otro pues estaban en contra de ellos, a pesar que revestían sus denominaciones. En el caso de Hitler era nacionalsocialismo, ¿no? Sí. Obrero alemán, ¿no? Me recuerda un poquito obrero español lo que pasa con el partido, ¿no? Es que se pretende, bajo unas siglas que tienen un contenido que mira un poquito a la izquierda, hacer una política contraria a lo que es la izquierda, que en el caso del Partido Socialista Obrero Español no es una política como la de este, pero sí reclama con esas letras una posible izquierda, que yo no sé dónde está. Bueno, muchas gracias, Antonio, Pepe. Como final, me gustaría deciros que si queréis aportar algunas últimas palabras. Yo solamente aporto a vosotros, aporto a todos los que se acerquen a nosotros, en particular en la juventud, y deseo que esta sea una juventud marxista, potente, inteligente, para ir continuando, educando a la gente humanamente. Desde un plan humano tenéis que hacer los análisis marxistas, no parar en un debate ideológico, social y político para llegar a ese estado social que anteriormente he mencionado. Gracias. Pues nada, yo no sé, a los jóvenes les diría que se formen, ¿eh? Sí, claro. Estudien la historia y yo creo que una juventud que se formen y se informen y que sean críticos, y con toda seguridad una juventud que se forma y que es crítica, que mira, busca la raíz de las cosas y la verdad. Yo creo que una juventud que sea crítica y que busque la verdad, pues va a ser una juventud transformadora, ¿no? Pero que busque la verdad en la filosofía y no en el dato, ¿no? El hecho de ser muy técnico en una serie de cosas, ¿no? Se puede saber muchísimo, como por ejemplo Marguenda es un gran cerebro y sabe muchísimo, pero está en una trinchera diferente a la nuestra. Cuando digo trinchera, que está haciendo de mercenario. Cuando la gente se forma, al final o es de mercenario del sistema o está en contra del sistema, porque el sistema es perverso y hay que cambiarlo. Tenemos que vivir y buscar un mundo mejor, y eso solamente se puede conseguir desde la formación. Pero ojo, en el camino de la formación llega un momento en que la gente dice: me voy por aquí o me voy por allí. O voy a luchar contra este mundo injusto o voy a defenderlo. Ahí llega un momento en que la gente se hace mercenario o defensor de las ideas transformadoras del mundo. Espero que la mayoría de la gente se decante no por ser mercenario. Así que a formarse y a ser crítico. Yo, un último apostillamiento, os pido, y has dicho como anteriormente, que el apoyo de este partido pobre siempre lo voy a tener. Pues muchísimas gracias a los dos, Antonio, Pepe, por haber estado con nosotros. Esto es todo. Volveremos la próxima semana, el viernes a las 19:00, en el 105.3 de FM. Pueden encontrarnos también en nuestro canal de YouTube, Radio Tal Cual. Gracias por estar con nosotras. Con el brillo en los ojos que me cala en los huesos, pensando
huesos, que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed.